Bueno, regresamos con más de Noticias entre Políticos. Van a ver ustedes lo que ocurre en este panel cuando se abandonan espacios de debate. Sí. Lo digo no solamente por Noticias entre Políticos, vean lo que está pasando en el país. Diálogo. No sé. Por si acaso. Van a ver ustedes, a lo mejor yo me estoy Cualquier equivocando. coincidencia. ¿Verdad? A lo mejor cuando falta alguien levanta no la banderita blanca y dice, ya va, un momentico. El que no está no hace falta. Sí. Pero hace falta todavía, no diga eso. No, yo no estoy diciendo. Él es buena gente, no lo trate mal. Tú lo dices y tú dices que yo lo dije. No está mal que él no viniera, pero de bueno. No, claro que mentira. Creo que hace falta siempre pluralizar en las bancadas que estén aquí. Digo, pero todos los partidos, de todos los escenarios, por supuesto. En el diálogo también. En el diálogo también hay que priorizar en la Junta. Tenemos que dialogar, pero también tenemos que consensuar, hacer consenso. Ahorita vamos a ese tema. Espérame. De verdad. Vamos para eso. Ahora, a lo mejor hablamos ¿Y tú crees que se construyen consensos? Realmente no hay, lo que hay que construir son propuestas, acuerdos en los que se pueda avanzar, porque es que el consenso es imposible. No, es que el consenso es que estamos todos vamos al tema económico y al final hablamos un poquito de eso, porque hablamos un poquito de la zona. Yo creo que hoy nos vamos a quedar con poco tiempo. En todo caso, la pregunta es, si ustedes consideran que el gobierno, el Ejecutivo, reunido allí en el Consejo de Ministros, debió incluir las propuestas, tomar en consideración, aunque entiendo que algunas las tomaron en cuenta, pero no les llegó el dinero, para cubrir las demandas de todos los sectores, entre ellos, por supuesto, el gremio médico, que tiene meses en esto. Los sindicatos, en el caso de los gremios, de los sindicatos de trabajadores, que hablan de los salarios, aumento de salario generalizado para todos los trabajadores públicos. Bueno, ahorita les voy a hacer una precisión con respecto a ello. No sé qué piensan ustedes, pero, por ejemplo, el caso del Colegio Médico Dominicano es un sector que tiene meses demandando 5% del PIB, algunas mejoras, por supuesto, salariales, en fin, y han estado sentados en una mesa durante 4 meses. Pero hoy lo que repercute, por supuesto, es aumento general de salarios no hay. El sindicato, este gremio sindical de los trabajadores, viene solicitando este aumento hace 2 semanas. También. No sé qué piensan ustedes. Bueno. Si esta solicitud tal vez se hubiese hecho con más tiempo, de una forma más estructurada, a lo mejor yo estoy equivocada. Hace 2 semanas, es una lucha que se rey. Pero Guadalupe, entiendo yo que por lo menos Pepe Abreu se reunió con los diputados del PRD. La redoblaron hace algunas semanas, sí. Así es. Mira, déjame decir lo del presupuesto, porque es un tema que, lo primero partir, como decía Josefa, que acaba de ser aprobado, apenas horas el presupuesto. Hay que esperar un poco más de detalle y manejarle un poco más la cifra, claro, y ver la partida, y cómo es estructurado en cada una de las instituciones que están en ello. Pero a grosso modo, lo que se ha filtrado, lo que se ha pasado, son sectores muy específicos que tienen aumentos significativos o mayores aumentos, tampoco que son significativos, ¿verdad? Yo decía el tema de salud, que siempre me preocupa, que no tiene un tratamiento como demanda la necesidad del pueblo dominicano. O sea, todavía con este aumento que tiene en este año, es en proporción al aumento que tuvo el presupuesto. Entonces, cuando tú vas porcentualmente, van a dar el mismo 1.2, 1.3 del presupuesto nacional. Entonces, no es suficiente todavía para tú cubrir el déficit que existe hospitalario, el déficit de medicamentos, el déficit de cama, la estructura que tienen los hospitales, el mejor salario para los médicos que hablaba Catherine. O sea, todo lo que tiene que ver el sector médico no está suficiente en esa parte, por lo que se está reclamando el sector de salud de un 5%. Ahora, algo fundamental también que decía Guadalupe es el tema de los ingresos. O sea, y lo decía también el lector del presupuesto, que hay una situación en la República Dominicana que es una estructura que no está bien organizada tributariamente. Cuando usted hace el desglose y se adentra, ¿quiénes son los que pagan? ¿Quién paga el 30% las empresas? No paga el 100%. O sea, la carga impositiva recae, como decía, el 90% de la carga impositiva cae sobre el 30% de lo que tienen que tributar. Y aquí hay una situación de la estructura, además la forma de los impuestos. Aquí hacemos 5, 6, 7 reformas en medio de 10 años, y lo que son parches fiscales que para nada permite que el Estado tenga un funcionamiento económico adecuado, y también nos ayuda a que los ciudadanos tengan, en vez de presupuestos que sean impuestos que sean progresivos, son regresivos, porque atacan directamente a los que menos ingresos tienen y a los que mayores ganancias tienen. Entonces no le ponen ningún gravamen extra. La presión tributaria, perdóname Guadalupe, anda alrededor de un 14.15% del PIB, que
debería tener, por el tamaño de nuestra economía, alrededor de un 22% del PIB. Sería para poder tener mayores ingresos. Ahora, ¿dónde está el otro problema? Los egresos. ¿Cómo gasta el Estado lo que recibe como presupuesto? Ya sea por la DGI, que estamos hablando ahora mismo de impuestos, por la Dirección General de Aduanas o por la Tesorería Nacional, que tiene unos gastos en nómina pública muy extensos. Y el modelo que se ha aplicado en los últimos 4 años de gobierno cambió un poco a lo que tuvimos los últimos 10 años, que fueron, en el gobierno de Leonel Fernández se veía, íbamos por la inversión en obras para dinamizar la economía, tal vez obras que no eran tan necesarias, obras tal vez que tenían un presupuesto terminado en otro, pero dinamizar la economía en función de la inversión de obras. En el caso del modelo de Danilo Medina, estaba enfocado al tema de nómina pública, al tema de social, de gasto social, y a otros temas que hacen un gasto tal vez no de tan calidad de lo que la gente está necesitando. Así que yo aspiro a que revisemos el modelo y que podamos tener presupuestos que no importa su monto, el tema equidad sea lo que prime para la población dominicana. Yo creo que el éxito de una buena administración pública está en partes fundamentales como la aplicación de la transparencia y la calidad del gasto. Nosotros, los legisladores, estamos en el Congreso Nacional y nuestras comunidades obviamente tienen la esperanza de que nosotros llevemos al Congreso Nacional todas aquellas demandas que tienen cada una de esas demarcaciones con sus necesidades perentorias en los diferentes órdenes. Sin embargo, todo esto que representamos en iniciativas como resoluciones, proyectos de ley y demás, para que se hagan obras, para que se destinen recursos para tales o cuales necesidades, pues simplemente esto no ocurre, no pasa y se queda en letra fría en el Congreso Nacional, porque al momento de hacer el presupuesto, que de hecho hay que decir que se trata de un presupuesto deficitario, como han sido los últimos presupuestos de los últimos periodos, precisamente lo hacen en un cuarto frío en términos de lo que le conviene el gobierno para mantener el clientelismo y para mantener las nóminas y las nominillas que producen salarios, empleos, que sustentan empleos que son realmente improductivos, sustentados esto en cuestiones medalaganarias de quienes hacen los presupuestos y que distan mucho de lo que es la justicia y las necesidades que tiene la población en términos de la calidad del gasto, repito. Yo creo que cuando se destina ciertas partidas que se han tomado en cuenta, por ejemplo, como educación, a justicia, a la Policía Nacional, por ejemplo, a salud, también hay que darle el respeto debido a la población, diciendo el cómo de algunas cosas. Por ejemplo, los policías, que ha sido siempre un compromiso, una necesidad, una demanda social de que se les sea aumentado el salario a los policías, precisamente fue también una promesa de campaña de nuestro ex candidato presidencial Luis Abinader, y que lo hizo de una manera responsable, diciendo de dónde iba a sacar las partidas para estos fines. Nosotros vemos que ahora ni siquiera categorizan cómo es que se va a hacer el aumento a los policías. Yo espero que esas aplicaciones de salario sean desde abajo hacia arriba, o sea, a los que menos devengan, a los que tienen peor calidad de vida, esos policías que no se sabe cómo sobreviven, pues hasta arriba, y que también esos criterios que no son específicos ahí, pues sean aclarados para que haya más transparencia en la presentación. Con relación a lo que es educación, en educación
nosotros exigimos, el pueblo dominicano exige transparencia y fiscalización de los recursos que se utilicen en educación, porque si nosotros intestinamos, si profundizamos en cómo se ha empleado el presupuesto de la educación en la República Dominicana en los últimos tiempos, este último periodo, a raíz del 4% para la educación, y ahora con este aumento, nosotros hemos visto que la anterior aplicación presupuestaria ha sido, que todavía no ha terminado, ha sido realmente un fracaso en términos de lo que es la calidad del gasto. De manera que hay muchas telas por donde cortar, sobre todo cuando veamos ya de manera detallada lo que es el presupuesto que se está presentando ahora mismo y que va a llegar al Congreso Nacional para ser aprobado. Bueno, cuando hablamos de presupuesto, tenemos que hablar del tema de la calidad del gasto. ¿Cómo se gasta? ¿En qué características gasta el Estado dominicano? Cuando hablamos de que hay que mejorar la calidad del gasto para que haya mayores recursos y poder invertirlos en acciones de desarrollo y de bienestar, significa, por ejemplo, que el Estado dominicano tiene que disminuir la nómina que actualmente está cerca de los 700,000 personas están detectados. Sí, la nómina oficial en los diferentes ministerios, direcciones generales y tal. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano es un Estado pequeño, es un Estado para 10 millones de personas que tiene que tener una nómina que se corresponda con esa dimensión del Estado. Los estudios indican que el Estado en la República Dominicana necesita no más de 300,000 empleados. ¿Qué quiere decir? Que hay 400,000 empleados que están realizando, cobrando un salario, pero que no están cumpliendo una función para el desarrollo del país. Y ese es un tema de sincerización del presupuesto, que además es uno de los principios para la formulación del mismo. El otro tema es que el Estado y la sociedad dominicana, para que pueda avanzar, tiene que crear empleos de calidad, empleos productivos. No se pueden seguir creando empleos que lo que van es a satisfacer una nominilla o intereses particulares de carácter clientelar, haciendo y contratando personas que no tienen una función en el Estado. Ahora bien, no es posible que el 62% de los empleados públicos sigan ganando 10,000 pesos, porque eso no garantiza su capacidad de reproducción, como tampoco ocurre en el sector privado. Entonces, estos son temas fundamentales y por eso hay que plantearse una discusión a fondo en el Estado, en la sociedad, en el Congreso de la República, con respecto a cómo vamos a eliminar esas 220,000 millones de excepciones. Hasta que eso no se elimine, no podremos formular un presupuesto que realmente tenga un enfoque de desarrollo, que es lo que requiere la sociedad en este momento. Dame algunos detalles que cuando uno sigue visualizando, estuve viendo un poco aquí el documento del presupuesto, plantea que el déficit para este año se calcula en 2.3% del PIB, muy similar a lo de este año y del año anterior. Sí. Pero para lograr ese objetivo, esa meta, necesita el Estado colocar bonos en el mercado internacional de 1.200 millones de pesos y en el mercado local de dólares, de 1.500 millones de dólares. Entre ambas partidas serán 2.700 millones de dólares que hay que colocar para poder mantener un poco ese déficit, que no se dispare lo suficiente, con una tasa promedio, para que el pueblo dominicano escuche, porque en estos días se ha hablado un poco de especulación del dólar, de que la tasa ha estado fluctuando. Ellos calculan en 47 pesos por el dólar. Efectivamente, tienen esa proyección que por lo menos va a aumentar en los próximos meses, entrado el mes de enero, en la tasa de cambio en la República Dominicana. Hablaba Guadalupe del tema del empleo, que yo también lo traté, empleo público.
y un informe que acaba de salir recientemente del gasto del 4% en educación, y se detectó que en el municipio de Moca se habían contratado en los últimos 4 meses 900.000 conserjes. ¿Cómo? Perdón, 900 conserjes. 900 conserjes. Conserjes solamente en el municipio de Moca. ¿Y por qué en Moca? ¿Y por qué en Moca? Bueno, efectivamente hay una vinculación con el origen de la ciudad del exministro, que es de la ciudad de la provincia que cubre donde está el municipio de Moca. Pero usted sabe que son 900 personas para una misma posición. Y además la compra determinada de camionetas, los solares, que todavía hay situaciones de litis porque no se le ha pagado a muchas personas que se han retenido. Pero además, ¿qué es lo que se ha fiscalizado en los últimos días de que ha llegado Navarro a educación? El tema de la construcción, la cantidad de escuelas que ha detectado con vicio de construcción y que no se han terminado los planteles tal cual como se plantearon. Óyeme, entonces hay que verificar, como decíamos anteriormente y como decía propia Josefa, adentrarnos en el presupuesto por la ejecución misma. Y yo pienso que este mecanismo que tenemos nosotros casi automático de aprobar este presupuesto, porque llega el Consejo de Ministros, yo no he escuchado nunca una nota de que un ministro se haya parado y ha dicho: presidente, en mi cartera yo tengo 3.000 millones asignados, yo necesito 2.000 millones de pesos más para hacer esto. O sea, uno no le escucha esos debates. No ocurre en el Congreso tampoco. Ahí voy, te estoy hablando todavía del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros en menos de un mes se ha reunido 2 veces. Es correcto. Uno para hablar de corrupción y ahora para aprobar el presupuesto. Pero el presupuesto lo aprueba con lo que le lleva el presidente. ¿Quién se va a parar ahí a debatirle al presidente otra cosa? Yo escuché a Miguel Vargas, perdóname, al salir de la reunión de ministros, decía que se aumentó un poco a Cancillería. Él no explicó cuánto fue, pero él planteó que se ha aumentado un poco. Pero a veces hay que tener para qué, cuál es el plan, qué se va a hacer con ello. Cuando llega el Congreso, yo no quiero esperar ahora a ver a la comisión especial que se crea, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, para estudiar el presupuesto, que empiecen ahora los ministros a visitar el Congreso para pedirle que le pongan más partida a su área, ¿verdad? Usted tiene que hacerlo en el Consejo de Ministros. Esa es la instancia que a usted le corresponde para usted discutir. Ya en el Congreso, a los legisladores que le toca, y se hace casi... El Congreso no modifica el presupuesto, todo lo que pasa... Por la mayoría que tiene, porque no tiene una capacidad de fiscalización o discusión del tema. Cuando se paran los diputados un poco más independientes o de la oposición, son abordados por la mayoría que tiene y la declaran de urgencia, y un sinnúmero de cosas que pasan, que efectivamente hay que revisar ese sistema. Ahora, Bernie, es que aquí hay un tema. Por ejemplo, el país se dio la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa Estrategia Nacional de Desarrollo establece que debe haber una planificación plurianual y anual. Entonces, el presupuesto del 2017 tiene que corresponderse con esa planificación, y la ciudadanía, el país, tiene que conocer, tiene que tener esa información. El presupuesto participativo del ayuntamiento, eso tiene una no es solamente tener los montos, no es decir que se va a invertir tanto en educación y tal, es en qué se va a invertir, cuáles son los requerimientos, exactamente, cuáles son los planes, porque son en los planes donde se van a establecer las políticas y los programas para realmente garantizar los servicios a la población. Porque fíjense que, por ejemplo, en el presupuesto decían que van a incrementar en 3.000 millones, si no me equivoco, seguridad ciudadana. Pero cuando el ministro de Administración Pública trataba de explicar, por ejemplo, qué había pasado con el salario de los policías, gagueó. Ministro, gagueó. Y lo condicionan además, Catherine, a tales o cuales policías. Se lo condicionan de manera ambigua, ni siquiera lo declaran. Claro. Buen punto, lo condicionan de una manera tan ambigua que uno dice, eso se queda en la nada. Dice, a determinados policías, que todavía no sabemos cuáles son. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que presentaron? O sea, y luego se hacen compra de equipos. Fíjate, que no es muy grave, es muy grave. Un presupuesto que nace deficitario, basado en empréstitos, basado en bonos soberanos, basado en endeudamiento económico, y posteriormente nosotros veremos que vendrán también las cargas impositivas que se van a producir para el sostenimiento del mismo. Todo esto que está alejado de lo que nosotros hubiésemos querido que fuera, y es un presupuesto calculado en función de políticas públicas determinadas para cada uno de los renglones que tenemos que administrar nosotros en el diario vivir, como una administración pública transparente y consolidada sobre la base de la responsabilidad administrativa. Nosotros, desde que vemos que hay un gran
abultamiento en la nómina pública y que precisamente los que cobran sin trabajar tienen sueldos y salarios que insultan la inteligencia del pueblo dominicano, porque los que están trabajando realmente, que van todos los días levantándole a las 5 de la mañana de sus camas para ir a trabajar, esos deben a salarios de miseria. Entonces no existe ni equilibrio, ni responsabilidad, ni democracia en la aplicación de un presupuesto que realmente se hace de manera medalaganaria y que no se le puede cambiar ni siquiera una coma en el Congreso Nacional, porque obviamente es un enlatado que nos llevan hasta allí. De manera que en los días posteriores habrá mucho debate sobre esto, el tema de la educación, de la salud también, sí, que tenemos que transparentar y fiscalizar lo que va a pasar con el presupuesto de salud y las políticas públicas de salud que también andan mangas por hombro, y la justicia dominicana, que hay un presupuesto también pequeño para la justicia, que sabemos cómo anda la justicia y sabemos también cuáles son las variables que intervienen en esas grandes debilidades que se presentan. Ahora, yo solo quisiera decir, para fortalecer el rol del Congreso, hay que crear una oficina independiente en el Congreso que realmente pueda ayudar, acompañar a los legisladores a analizar un análisis detallado del presupuesto y a proponer modificaciones, porque lo que ocurre muchas veces es que se modifica para dame esta obra y yo te apruebo el presupuesto, y así no se puede tampoco aprobar el presupuesto. No tenían acostumbrado que algo debo hacer una enmienda en el Congreso. Nos vamos a las 11 de la noche. Una enmienda a Guadalupe nada más, que en el Congreso Nacional existe la oficina de la OAC. Pero no tiene capacidad. No tiene capacidad para... Es una persona, una técnica. Bueno, pero sí, pero es para analizar, porque la capacidad de cambiar cosas la debe tener el Congreso Nacional. Por eso, pero entonces, como la mayoría que existe ahí, entonces no se cambia nada. Pero hay que tener una oficina. Gracias a ustedes por habernos acompañado.